Hola a todos y bienvenidos al canal Flicktails. Si aún no lo has hecho, te animo a suscribirte y a dejar un buen me gusta en este video. Hoy vamos a hablar sobre la película K-Pop Demon Hunters del año 2025. La luz neblinosa de Seúl envolvía las calles mientras un grupo de inadaptados, unidos por un destino más oscuro que el maquillaje escénico, se preparaba para la batalla. No eran simples cazadores. Eran los K-Pop Demon Hunters, una unidad secreta que operaba bajo el brillo superficial de la industria del entretenimiento. Su misión: erradicar entidades demoníacas que se alimentaban de la fama, la envidia y la desesperación de los ídolos. El líder, Minho, un ex bailarín principal cuya carrera se truncó tras un accidente en el escenario que la agencia atribuyó a una lesión menor, poseía una agilidad letal y un conocimiento íntimo de las coreografías demoníacas, aquellas que imitaban los movimientos de baile más populares para seducir y atrapar almas jóvenes. Minho, cuya disciplina se forjó en incontables horas frente al espejo puliendo cada giro y cada mirada, veía en cada demonio la arrogancia que había destruido a sus compañeros. Junto a él estaba Sora, la vocalista principal del grupo, cuya voz, antes capaz de elevarse por encima de cualquier sinfonía de sintetizadores, ahora era un arma sónica. Sora había comenzado su formación a los 13 años, obligada a sacrificar una infancia normal por el sueño de ser número 1. Su inspiración, decía en entrevistas pasadas, era Mariah Carey, pero su realidad era mucho más visceral. Ella podía detectar la vibración corrupta en las notas altas que atraían a las criaturas de la noche. El tercer miembro era Jingwoo, el experto en tecnología y logística. Jingwoo no tenía el carisma del escenario, pero su mente analítica era crucial. Había sido un prodigio de la programación, su refugio ante la presión de ser el visual de un grupo juvenil. Su conocimiento sobre redes y vigilancia le permitía rastrear los puntos de anclaje de los demonios, que a menudo se manifestaban a través de las transmisiones en vivo o las tendencias virales. Su enfrentamiento actual era particularmente peligroso. El demonio en cuestión, conocido entre ellos como el Maelstrom de la ansiedad, se estaba incubando dentro de un grupo novato llamado Zenith, justo antes de su debut. Este ente se alimentaba del terror al fracaso y la necesidad desesperada de aprobación. Los miembros de Zenith, exhaustos por las dietas extremas y los horarios inhumanos, eran presas fáciles. La infiltración se llevó a cabo durante una sesión de ensayo nocturna. El estudio, lleno de espejos de cuerpo entero, se convirtió en un campo de batalla. Minho se movía con la fluidez de un fantasma, utilizando varas electrificadas disfrazadas de palos de selfie profesionales. Sora comenzó a cantar, pero no era una balada tierna. Era un canto gregoriano distorsionado, diseñado para romper la frecuencia del demonio. El Maelstrom se materializó, tomando una forma espectral que se asemejaba a un director de estudio implacable, con ojos que reflejaban la luz roja de las cámaras de vigilancia. Susurró promesas de éxito instantáneo y contratos sin fin a los miembros de Zenith, quienes ya parecían hipnotizados. Jingwoo activó el disruptor sónico desde una esquina oscura, enviando una onda de ruido blanco que momentáneamente desorientó a la criatura. Esta era la señal. Minho se lanzó, no con un golpe directo, sino con una serie de movimientos de locking y popping tan rápidos y precisos que su propia energía cinética, canalizada a través de su furia contenida, golpeó al demonio como una serie de proyectiles. Mientras el Maelstrom se tambaleaba, Sora vio su oportunidad. Elevó su voz a un tono que solo los cazadores podían soportar, un grito puro que no era de miedo, sino de desafío. La nota resonó en el estudio, forzando al demonio a retraerse de los cuerpos de los chicos de Zenith, dejándolos temblando pero intactos. El ente se disolvió en una bocanada de aire viciado, dejando solo el eco metálico de los ventiladores del estudio. Minho, jadeando, miró a los jóvenes ídolos, ahora confundidos y desorientados, sin recordar lo sucedido, solo una pesadilla vívida de estrés. Los cazadores desaparecieron antes de que la seguridad llegara, volviendo a las sombras de las que emergieron. Eran los guardianes silenciosos del brillo artificial, sabiendo que, mientras hubiera sueños rotos y ambición sin límites en la industria, su trabajo nunca terminaría. El telón, para ellos, nunca caía realmente.
El ambiente post-combate se cargaba de ese olor acre a ozono y miedo residual. Miño se pasó la mano por el pelo, sudado bajo las luces tenues, y notó el temblor sutil en sus propias manos. La coreografía había sido perfecta, sí, pero cada vez que se enfrentaba a una de estas manifestaciones, revivía la sensación de caer en ese escenario, la traición de la gravedad y la fría indiferencia de los ejecutivos. Su entrenamiento, moldeado por años de disciplina coreana, le permitía disociar el dolor físico del combate, pero no el emocional. Recordaba que su profesor de danza, un hombre que había llegado a ser una figura paterna, le había enseñado que el vacío entre los pasos era tan importante como los pasos mismos. Ahora, ese vacío era donde los demonios encontraban su entrada. Sora se acercó a Jingwoo, quien ya estaba revisando los datos residuales de la onda de energía del disruptor. Ella se ajustó el auricular, un dispositivo diminuto que le servía para modular su poder vocal y evitar dañar sus propios tímpanos. Sora, cuya voz había sido catalogada por la prensa como angelicalmente precisa, sentía que la verdadera potencia residía en la imperfección, en el quiebre emocional que lograba transmitir. Había oído a Jingwoo murmurar sobre cómo el Maelstrom se alimentaba de los comentarios negativos en foros especializados. Era una entidad digitalizada, casi tanto como espectral. Sora recordaba las incontables horas que había pasado sola, cantando a un micrófono vacío, perfeccionando su respiración diafragmática, no para complacer a un público, sino para mantener su propia alma anclada a la realidad. Jingwoo levantó la mirada, sus gafas reflejando las luces de emergencia del estudio. El patrón de resonancia fue absorbido, Miño. Parece que Zenith estaba a punto de firmar un contrato de esclavitud, disfrazado de promoción exclusiva. El demonio ya había comenzado a dictar sus letras, haciéndolas más obsesivas y autodestructivas. Jingwoo, que había abandonado una beca en el MIT para seguir la promesa de un futuro brillante junto a sus amigos de boy band, una promesa que se desvaneció rápidamente, encontraba una satisfacción sombría en desentrañar las estructuras ocultas del mal moderno. Para él, el código demoníaco era solo una versión corrupta del lenguaje binario que tanto amaba. Se movieron hacia la salida con la misma eficiencia silenciosa con la que habían entrado. Nadie en Zenith, aún cubiertos de sudor frío y confusión, se atrevería a cuestionar la presencia de esos tres individuos silenciosos que se habían desvanecido como un truco de magia. Mientras caminaban por el callejón trasero, donde el hedor a fritura barata de la noche se mezclaba con el aire frío, Miño tomó un sorbo de una bebida energética barata. Otro grupo salvado del abismo de la fama efímera, comentó con amargura. Sora le dio un codazo suave. No es efímera si lo consumen todo, Miño. Recuerda lo que dijo el maestro. Estos entes son el eco de las expectativas no cumplidas. Y así, los K-Pop Demon Hunters, artistas de lo oculto en un mundo obsesionado con lo superficial, se fundieron de nuevo en la noche de Seúl, listos para su siguiente ensayo, el que nunca terminaba. El regreso a su base secreta, oculta bajo una vieja lavandería automática en Gangnam, siempre era un ejercicio de descompresión forzada. El silencio del lugar era denso, un contraste brutal con el estruendo de los focos y los gritos de los fans. Jingwoo inmediatamente se puso manos a la obra, desmontando el equipo disruptor. El metal caliente aún vibraba levemente en sus dedos, y él se deleitaba en la sensación táctil, un ancla a la realidad tangible que contrastaba con las proyecciones fantasmales con las que había lidiado. Recordaba con una mueca cómo su abuela, una maestra de la costura tradicional coreana, siempre le decía que un buen programa, como un buen hanbok, debe tener un forro invisible que sostenga la forma. Jingwoo aplicaba esa filosofía a sus circuitos. La protección invisible era la más vital. Sora se sentó en un taburete, quitándose el micrófono de contacto. Su garganta le ardía, pero no por el esfuerzo físico, sino por la carga emocional que implicaba proyectar una pureza tan extrema. Había estado escuchando grabaciones antiguas de sí misma, cuando soñaba con cantar jazz en pequeños clubes de Busan, antes de que su madre la inscribiera en la Academia de Talentos. La autenticidad de esas viejas grabaciones era su escudo contra la falsedad que combatía. Ella le confió a Miño, sin mirarlo,
que sentía que el Maelstrom había intentado susurrarle dudas sobre su propia valía, usando voces que imitaban a sus antiguos productores, recordándole sus fracasos en las audiciones pasadas. Minho, mientras tanto, se dirigía al pequeño gimnasio improvisado en la esquina. Practicaba sus movimientos de Power Move, giros sobre el suelo que requerían una fuerza y una concentración absolutas. Su cuerpo era una máquina de precisión, afinada para la danza y ahora utilizada para la defensa. La coreografía era su lenguaje de batalla. Cada bloqueo, cada evasión, era un paso aprendido y perfeccionado hasta el punto de la memoria muscular, volviéndose instintivo cuando la adrenalina inundaba su sistema. Pensaba en su última actuación antes del accidente, un momento de éxtasis artístico que había terminado con un hueso roto y una cláusula de confidencialidad. Minho no temía la violencia, temía la mediocridad y la mentira que esa industria vendía como arte. Jingwoo, ¿alguna actividad inusual en las redes de la compañía matriz de Zenith? Preguntó Minho, sin detener su rutina. Nada obvio, respondió Jingwoo, tecleando furiosamente. Pero estoy notando una anomalía en los datos de tráfico de la aplicación de mensajería interna de la agencia. Hay un patrón de mensajes borrados que no concuerda con la actividad normal. Es como si alguien estuviera limpiando el rastro de la influencia demoníaca justo después de que nos vamos. Sora se levantó, su mirada penetrante. Están aprendiendo a cubrir sus huellas más rápido. El demonio que atacó a Zenith no era un novato, era estratégico. Probablemente ya ha sido convocado antes, quizás en otro grupo que desapareció misteriosamente hace años. Esto no es solo una posesión, Minho, es una infección sistémica. La comprensión se asentó pesadamente sobre ellos. La industria del entretenimiento no solo creaba ídolos. Creaba cebos perfectos para entidades que prosperaban en la ambición desmedida y el agotamiento. El Maelstrom era solo un síntoma. Los tres cazadores se miraron, sabiendo que su vigilancia debía ser constante. La próxima vez, el demonio podría no manifestarse como un director implacable, sino como un manager sonriente o un contrato irrefutable. El brillo de Seúl era deslumbrante, pero bajo él, el verdadero horror apenas comenzaba a bailar. La mañana trajo consigo la falsa normalidad del bullicio metropolitano. Minho, envuelto en una sudadera con capucha y gafas de sol, se permitió un momento para observar la ciudad desde una cafetería discreta, lejos del distrito de entretenimiento principal. La disciplina de su entrenamiento se extendía incluso a su consumo de cafeína. Un americano negro, sin adornos. Recordaba las enseñanzas de su mentor, quien le había advertido que los demonios más poderosos no atacaban en la oscuridad, sino a plena luz del día, disfrazados de oportunidad. Hoy, la oportunidad venía en forma de una convocatoria urgente. Jingwoo, quien había estado rastreando los mensajes borrados, proyectó un mapa holográfico sobre la mesa de mármol. El punto de interés se ha movido. No están atacando a grupos nuevos esta vez. Están apuntando a un solista establecido, alguien con una carrera larga y consolidada. Yeona. Yeona. El nombre resonó con peso en la industria. Ella era la veterana, la que había sobrevivido a 3 cambios de liderazgo en su agencia y había lanzado innumerables éxitos a lo largo de una década. Su longevidad era casi un mito, y su ética de trabajo era legendaria, habiendo sido entrenada desde niña en la escuela de artes marciales que su familia operaba antes de que ella se decantara por la música. Yeona representaba la tenacidad, la resistencia contra la obsolescencia. Sora frunció el ceño. Atacar a Yeona es ambicioso. Su base de fans es más antigua, más leal. Un ataque directo podría alertar demasiado pronto a las autoridades mundanas, o peor, a otras facciones. Exacto, intervino Jingwoo, señalando un patrón anómalo en el calendario de Yeona. Está programada para una aparición en un evento de caridad de alto perfil esta noche. Pero su agenda personal indica que ha estado cancelando sesiones de terapia y reuniones con su equipo legal. El demonio no está buscando el colapso inmediato, está buscando la erosión de su control interno. Probablemente sea una entidad que se alimenta del hastío existencial y el resentimiento acumulado por los sacrificios a largo plazo. Minho asintió, sintiendo una punzada de reconocimiento.
El resentimiento del veterano, el cansancio de ser siempre el modelo a seguir, era un caldo de cultivo perfecto. Necesitamos un disfraz de alto nivel para esa gala. Jing-Woo, prepara los supresores de campo para el perímetro. Sora, tu voz necesita ser lo más sutil posible, un ancla invisible. No podemos permitirnos una manifestación abierta en un lugar tan concurrido. Yo me encargaré de la extracción. La gala era un despliegue de seda, diamantes y sonrisas forzadas. Los cazadores se mezclaron perfectamente. Miño, con un traje impecable que ocultaba su armadura ligera, se movía entre los invitados como un guardaespaldas de élite, su mirada escaneando más allá de las etiquetas de precio, hacia las sombras que se pegaban a las esquinas. Sora, vestida elegantemente, aceptaba copas de champán que nunca bebía, utilizando el ruido ambiente como camuflaje para sus sutiles monitoreos vocales. Cuando Yeona subió al escenario para interpretar su balada más famosa, la atmósfera cambió. Su voz, aunque técnicamente perfecta, carecía de su resonancia habitual. Era demasiado pulida, demasiado vacía. Miño vio la señal. Las pupilas de Yeona se dilataron ligeramente, y una sombra apenas perceptible se cernía sobre su hombro izquierdo, tomando la forma vaga de un crítico musical particularmente cruel de sus primeros años. Jing-Woo, desde un cuarto de servicio contiguo, activó un pulso de baja frecuencia diseñado para interrumpir la conexión espectral, sin afectar la electrónica de la sala. El demonio del hastío reaccionó con rabia silenciosa, intentando sumergir a Yeona en un torbellino de recuerdos de fracasos olvidados. Yeona se tambaleó, su mano agarrando el micrófono con fuerza. Miño aprovechó la distracción. Utilizando una secuencia de movimientos que imitaban un saludo formal y un paso lateral, se acercó lo suficiente. Desplegó un pequeño dispositivo de contención, no una trampa, sino un resonador de calma. Lo activó cerca de Yeona. El efecto fue inmediato. El aire alrededor de la solista se sintió momentáneamente más denso y real. Sora, sintiendo el momento crítico, comenzó a tararear, apenas audible, una melodía simple y repetitiva que recordaba a las nanas que su propia madre le cantaba. No era un arma sónica, sino un bálsamo enfocado en la fatiga crónica. El demonio, incapaz de alimentarse de la verdad sencilla y desinteresada, comenzó a disiparse, desintegrándose en motas de polvo espectral inofensivas. Yeona parpadeó, recuperando el control de su respiración. Miró a su audiencia, que aplaudía con entusiasmo, creyendo que la pequeña pausa había sido parte de la emotividad de la canción. Ella sintió un breve momento de claridad absoluta, un descanso del peso de su propia leyenda. Miño se retiró tan pronto como estuvo seguro de que la conexión se había cortado. La noche terminó con un éxito rotundo para Yeona y un silencio de victoria para los cazadores, quienes sabían que habían ganado una batalla contra el desgaste invisible que amenazaba a todos los que se atrevían a brillar demasiado intensamente. Al salir de la gala, el contraste entre el lujo artificial del evento y la cruda realidad de su existencia clandestina era casi doloroso. Miño sintió el peso del traje de etiqueta como una armadura ajena. Se deshizo de él en el coche de Jing-Woo, prefiriendo la familiaridad de su ropa de entrenamiento gastada. Mientras conducían lejos del resplandor de los focos, la adrenalina comenzaba a descender, dejando tras de sí una fatiga que el americano nunca podía curar. Lo que me preocupa de este último es la sutileza, comentó Sora, su voz ligeramente ronca por el tarareo forzado. Ella se alisaba el cabello, que había tenido que peinar con una rigidez antinatural para la noche. El Maelstrom usaba el miedo al fracaso, algo explosivo. El demonio de Yeona se nutría de la resignación, del vacío después de años de éxito. Es una evolución. Están aprendiendo a ser menos estridentes, más parte del tejido mismo de la industria. Jing-Woo, al volante, asentía pensativo. Sus manos, acostumbradas a la precisión del teclado, se aferraban al volante con firmeza. Es una cuestión de optimización parasitaria. Si un demonio destruye un grupo novato, solo hay una baja. Si corrompe a una figura consolidada como Yeona, tiene acceso a una red de influencia mucho más amplia. Contratos, patrocinios, la mente de los aspirantes que la ven como un modelo a seguir.
El patrón que borré hoy es significativo. No era solo un limpiado de datos, era una reescritura de la narrativa. Jingwu recordó el día que su padre, un empresario ambicioso, lo había presionado para que utilizara su intelecto para algo más rentable que los videojuegos, y sintió que la batalla contra el parásito mental era una lucha por recuperar esa inocencia intelectual. Miño, mirando las luces de neón que pasaban borrosas, sintió una conexión oscura con Yeona. Ella había perseverado, se había convertido en un monumento, pero a costa de su propia esencia. La perseverancia puede ser una trampa. Nos convertimos en lo que la industria necesita que seamos, y el demonio se adueña del molde. Mi caída fue por un error de cálculo técnico en un giro. El demonio de Yeona se alimenta de la autocensura silenciosa. Miño había llegado a respetar a Yeona, no por sus ventas, sino porque, a diferencia de tantos otros que se habían evaporado tras un mal comeback, ella seguía ahí, sosteniendo el peso. Al llegar a la lavandería, el ritual comenzó de nuevo. Mientras Jingwu conectaba los monitores para analizar el espectro energético del evento, Sora se dirigió al pequeño rincón, donde guardaban sus instrumentos menos convencionales. Cogió una guitarra acústica, un objeto que rara vez utilizaba en combate, y comenzó a afinarla lentamente. Ella necesitaba el sonido orgánico, el que no podía ser fácilmente corrompido por el autotune o los efectos digitales. «Hay algo más», dijo Sora, con la guitarra en el regazo. Cuando el demonio se estaba disipando, antes de que lo contuviera, escuché una voz familiar en mi cabeza. No era el crítico, ni un productor. Era la voz de una ex colega de entrenamiento, de mi primera agencia. Ella fue rechazada antes del debut y desapareció. Pensé que se había retirado. Miño se detuvo en medio de sus estiramientos. El nombre era un fantasma conocido. Mi Jung, la que se fue a la terapia intensiva psiquiátrica, según los rumores. Exacto, confirmó Sora. Y el demonio me susurró. Mi Jung nos envió un saludo. Esto no es obra de entidades aleatorias. Hay una mente maestra, o al menos un organizador, que está utilizando a las víctimas anteriores para crear o alimentar a los nuevos demonios. Alguien está dirigiendo esta infestación. Jingwu se enderezó abruptamente, sus dedos deteniéndose sobre el teclado. La idea de una coordinación consciente transformaba la cacería de una limpieza reactiva a una guerra estratégica. Si Mi Jung está involucrada, o si su esencia corrompida sirve como matriz, estamos lidiando con algo que entiende la estructura del negocio a un nivel profundo. No es solo un espíritu hambriento, es un operador que usa la desesperación como moneda de cambio. La noche se estiró ante ellos, ahora teñida no solo por la amenaza inminente, sino por el descubrimiento de una red oculta. Los K-Pop Demon Hunters se dieron cuenta de que su enemigo no era un simple parásito, sino un sistema que se estaba volviendo consciente de sus propios depredadores. La próxima vez, tendrían que luchar no solo contra un demonio, sino contra la sombra de alguien que había conocido la misma presión y había elegido un camino mucho más oscuro. El espectáculo en Seúl apenas había revelado su verdadero backstage. El descubrimiento de la conexión con Mi Jung alteró la dinámica de la casa. Ya no se trataba de limpiar brotes aislados de estrés demonizado, sino de desmantelar una infraestructura oculta que utilizaba las almas perdidas de la industria como herramientas. Jingwu pasó las siguientes 48 horas sumergido en los archivos de la agencia de Mi Jung, utilizando todos los backdoors y códigos que había desarrollado en sus días de hacker adolescente para evadir los muros digitales de seguridad. Su concentración era tal que apenas notaba el paso del tiempo, alimentándose de ramen instantáneo y la pura adrenalina del descubrimiento. «Lo tengo», anunció Jingwu finalmente, sus ojos inyectados en sangre, pero su voz firme. Proyectó una serie de capturas de pantalla encriptadas. Mi Jung no desapareció del todo. Fue reclutada. O mejor dicho, fue convertida en una intermediaria. Hay un patrón de comunicaciones anónimas que se remonta a 3 años, justo antes de que los incidentes más extraños comenzaran a reportarse en grupos de bajo perfil. Miño, que practicaba una rutina de calentamiento lento y metódico, se detuvo a observar el patrón. Parecen transacciones,
¿Qué está intercambiando? Tiempo y conocimiento, explicó Sora, acercándose para ver mejor la pantalla. Ella había estado trabajando en una técnica para proyectar barreras psíquicas utilizando el canto armónico, inspirándose en antiguas óperas coreanas que utilizaban vibraciones para sellar espacios rituales. Mi Jung no está creando los demonios, está guiándolos hacia los objetivos más vulnerables a cambio de ¿inmortalidad espectral? Mire la firma de los mensajes, Minho. Es un patrón de baile truncado, un movimiento que solo alguien con entrenamiento de élite podría reconocer. Minho se inclinó, y el reconocimiento le golpeó con la fuerza de un golpe físico. Era un fragmento de una compleja secuencia de movimientos de suelo que él y Mi Jung habían practicado juntos en sus años de academia. Era una firma de frustración, un paso que se quedaba a medio camino de su conclusión. Es el salto silencioso. Lo usábamos cuando estábamos demasiado agotados para terminar la rutina, un código para decir, no puedo más. Entonces, Mi Jung está utilizando nuestro lenguaje contra nosotros, resumió Sora, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del aire acondicionado del refugio. La traición se sentía personal. Mi Jung había sido una de las soñadoras más brillantes, cuyo camino se había desviado hacia la oscuridad. La siguiente acción de Mi Jung, según los datos de Jingwu, sería el sabotaje de un concierto benéfico masivo que pretendía ser el gran regreso de un grupo ídolo de segunda generación que había estado luchando por mantenerse relevante. El objetivo no era matar, sino provocar un colapso público tan humillante y mediático que generaría una oleada masiva de energía de desesperación y vergüenza, alimentando a la entidad que Mi Jung servía. Necesitamos interceptarla antes de que se manifieste por completo, declaró Minho, poniéndose sus guantes de cuero reforzado. Si ella está actuando como un catalizador consciente, desmantelar su conexión es la prioridad, no solo expulsar al demonio. El concierto era un infierno de luces estroboscópicas y una seguridad abrumadora. Jingwu se había infiltrado en la sala de control de luces. Su disfraz era el de un técnico de sonido sobrio y eficiente. Desde allí, podía manipular la iluminación y la amplificación, creando puntos ciegos y ondas de frecuencia disruptivas. Sora y Minho se movieron entre el mar de fans vestidos de colores brillantes. Cuando el grupo subió al escenario, el aire se sintió pesado, casi pegajoso. Minho detectó la presencia de Mi Jung casi de inmediato. No estaba en el escenario, sino flotando cerca del foso de la orquesta, su forma apenas visible, canalizando energía hacia el líder del grupo, quien había comenzado a moverse de manera errática, casi violenta, en medio de su coreografía. «Jingwu, ahora», gritó Minho a través de su comunicador oculto. Jingwu ejecutó un corte de energía selectivo, sumergiendo temporalmente un sector del escenario en la oscuridad total. El silencio resultante fue ensordecedor. En esa breve pausa, Minho corrió hacia la orquesta, no bailando, sino empleando movimientos de presión rápida, aprendidos de viejas cintas de entrenamiento de artes marciales tradicionales. Alcanzó a Mi Jung y aplicó presión directa en puntos clave de su campo etéreo. Mi Jung gritó, un sonido que solo los cazadores podían percibir, una mezcla de dolor y furia resentida. «No puedes detenerme. Ya no hay vuelta atrás». Sora, desde el lado opuesto del escenario, comenzó a cantar. Esta vez no era un ataque, sino un recuerdo. Cantó una melodía simple, una que solo ella y Mi Jung conocían, una canción que Mi Jung solía cantar cuando estaba más aterrorizada en sus días de trainee. Era pura memoria afectiva, un intento desesperado de anclar a Mi Jung a su humanidad perdida. La voz de Sora no era un arma, sino un espejo doloroso. La conexión entre Mi Jung y el demonio se tensó visiblemente. El espectro que la controlaba se manifestó brevemente como una silueta informe y rugiente, pero la pureza del recuerdo vocal la obligó a retroceder, erosionando el control. Mi Jung colapsó, no desintegrándose, sino cayendo pesadamente al suelo del foso, inconsciente, liberada de su huésped, aunque rota. En el escenario, el líder del grupo parpadeó y regresó a su coreografía, confundido sobre el breve apagón. El público interpretó la interrupción como un fallo técnico, aplaudiendo ruidosamente para rellenar el incómodo silencio.
Los cazadores se retiraron rápidamente. Habían rescatado a Mi-young, pero el costo era palpable. Ella había elegido el camino del resentimiento absoluto. Mientras se alejaban en la noche, sabían que habían ganado una aliada potencial, o, lo que era más probable, habían enfrentado a la primera víctima que se había convertido en agente del mal. La red era más profunda y estaba más interconectada de lo que nadie había imaginado. El refugio se sintió más frío después de asegurar a Mi-young. Ella yacía sedada en una de las camas de observación improvisadas, su rostro pálido traicionando el tormento que había soportado y el mal que había perpetrado. Para Sora, ver a Mi-young era como mirar un espejo distorsionado de su propia vida. La misma presión, pero un resultado terminal. Sora permaneció junto a su amiga caída, tocando suavemente su mano, la guitarra acústica apoyada contra la pared, lista pero silenciada. Ella eligió el dolor en lugar de la rendición, murmuró Sora, su voz baja y cargada de una tristeza que no podía sanar con una nota alta. Jing-woo, habiendo analizado los patrones de comunicación residual de Mi-young, había identificado el origen de la entidad superior que Mi-young servía. Lo llamó el director de orquesta, una conciencia parasitaria que parecía estar infiltrada en las estructuras más antiguas y respetadas de la industria, aquellas que dictaban las tendencias y las carreras a largo plazo. No es un demonio que se alimenta de la fama nueva, explicó Jing-woo, sus dedos moviéndose sobre una terminal con una mezcla de respeto técnico y repulsión. Es un parásito de la tradición. Se nutre de la necesidad de perpetuar el sistema, el miedo de los veteranos a ser olvidados y el agotamiento de los novatos que intentan alcanzar ese estándar imposible. Miño estaba enfrascado en la reparación de sus varas electrificadas, lijando meticulosamente el aislamiento desgastado. Cada roce del metal le recordaba el roce espectral. El director de orquesta está usando a los caídos como agentes de influencia. Mi-young era su peón más valioso porque conocía nuestros métodos y sabía dónde golpear para causar la mayor conmoción. Necesitamos saber dónde se esconde para poder atacar el núcleo de su influencia. El siguiente movimiento del director de orquesta resultó ser audaz y público. En lugar de un ataque en la sombra, se orquestó un evento masivo de beneficencia para la reconstrucción de estudios de danza antiguos, patrocinado por las empresas más grandes. El objetivo era simple: atraer a todos los líderes y figuras influyentes de la industria a un solo lugar, creando una concentración de energía ambiciosa inigualable, ideal para una manifestación a gran escala, o peor aún, una posesión masiva. Un banquete para el director, resumió Miño con frialdad. Si logramos desmantelar la red de comunicación de Mi-young, quizás podamos rastrear al director a través de la energía que canaliza. La infiltración en el evento benéfico requirió un nivel de disfraz sin precedentes. Jing-woo se camufló como parte del equipo de seguridad de alta tecnología encargado de la vigilancia de activos. Su verdadero trabajo era introducir firewalls cuánticos en la red de seguridad del lugar, buscando las firmas energéticas que Mi-young había utilizado para comunicarse con el director. Sora se presentó como una donante misteriosa, vestida con sobriedad, pero con una presencia que exigía respeto. Su poder vocal estaba totalmente suprimido, reemplazado por una quietud observadora, su oído afinado para captar cualquier disonancia en la conversación de los magnates presentes. Miño, por su parte, actuó como acompañante de un importante inversor. Su fachada de frialdad profesional era perfecta para pasar desapercibido entre ejecutivos tensos. Mientras escuchaba las conversaciones banales sobre márgenes de ganancia y las próximas audiciones, Miño sintió la perturbación. No era un demonio manifestándose, sino la presión de 100 egos ambiciosos en una sola habitación. Jing-woo encontró la línea de comunicación. ¡Lo tengo! Hay un flujo constante de datos encriptados saliendo del área VIP, utilizando la propia señal de la transmisión en vivo como portadora. Es un túnel de datos espectrales. En ese momento, el CEO de la agencia más poderosa de Corea subió al escenario para dar un discurso emotivo sobre el futuro de la industria. Mientras hablaba, su rostro se tensó y sus ojos adquirieron un brillo metálico y antinatural. No era una posesión total,
sino una infusión de voluntad ajena. El director de orquesta estaba intentando tomar el control del mensaje central del evento. Está intentando reescribir el futuro de la industria en tiempo real, siseó Sora, sintiendo la opresión energética. Miño no dudó. Rompiendo el decoro, se separó del inversor y se dirigió al escenario con una velocidad impresionante, sus movimientos atléticos ocultos bajo la apariencia de un guardaespaldas reaccionando a una amenaza física. Al llegar a la espalda del CEO, en lugar de un ataque, Miño ejecutó una serie de movimientos de acupresión precisos, basados en técnicas que había aprendido de un maestro de taqueón durante su servicio militar. Eran puntos diseñados para cortar el flujo de energía nerviosa. El director de orquesta reaccionó con furia, manifestándose parcialmente como una bruma oscura que envolvía al CEO. Pero Jingwu, desde el control, inundó la sala con una ráfaga de ruido blanco modulado, no lo suficientemente fuerte para alertar al público, sino para saturar el canal de comunicación espectral. Sora aprovechó el instante de caos. Alzó su voz apenas un susurro, pero con una modulación perfecta, cantando la secuencia de Salto Silencioso de Mi Jung, pero con la letra invertida, como una anulación ritual. Era un canto de volver al inicio, de rechazo a la corrupción. La bruma espectral se desgarró. El CEO se desplomó, jadeando, y el público irrumpió en aplausos atónitos, atribuyendo el colapso a la emoción del momento y el estrés del orador. El túnel de comunicación se colapsó, y con él, la presencia del director de orquesta se desvaneció, derrotada por la sincronización perfecta de sus oponentes. Mientras la seguridad se abalanzaba sobre el CEO, los cazadores desaparecieron en la confusión. Habían dañado al director, habían cortado sus líneas de suministro, pero no lo habían destruido. Sabían que el director de orquesta, herido y humillado, se retiraría a las estructuras más profundas, esperando el momento en que el cansancio o la ambición de Seúl volvieran a ofrecerle un escenario digno de su maldad. Los K-Pop Demon Hunters habían demostrado que podían luchar a plena luz, pero el verdadero desafío era sobrevivir a la resaca de la victoria. El regreso a la lavandería, esa noche, estuvo marcado por una tensión palpable. Mi Jung seguía inconsciente, una advertencia viviente de los peligros de la desesperación canalizada. Jingwu, sin dejar de monitorear las redes en busca de represalias del director de orquesta, se sentía inquieto. Su ataque fue defensivo, no ofensivo. Se retiró a un nivel de encriptación que no puedo penetrar fácilmente. Es como si se hubiera escondido en la arquitectura misma de la industria. Sora se acercó a Mi Jung, observando la calma antinatural en su rostro. El canto de anulación había sido la decisión correcta. Había separado el espíritu corrupto del cuerpo, pero el alma de Mi Jung estaba exhausta, como una batería agotada. Sora había notado en los archivos de Jingwu que Mi Jung había sido forzada a contactar a otros ídolos caídos, utilizándolos como satélites para propagar sentimientos de inutilidad entre los aspirantes. El director de orquesta no busca la destrucción, sino la uniformidad del fracaso. Quiere que todos se sientan tan vacíos como él, reflexionó Sora, recordando la ética implacable de su propio entrenamiento vocal, donde la imperfección era vista como un defecto moral. Miño, sentado en silencio, estaba procesando la implicación de que el enemigo pudiera manipular la historia de la industria. Había pasado años tratando de superar su propia caída, y ahora descubría que esa caída era un engranaje en una maquinaria mucho mayor. Si usa las estructuras antiguas, tenemos que buscar la fuente original de ese poder. ¿Qué o quién fundó esa necesidad de perfección implacable en la música popular coreana? La respuesta llegó a través de un rastro de datos increíblemente antiguo que Jingwu desenterró de un servidor de archivos gubernamentales obsoleto, relacionado con los primeros días de la industria del trot y la posterior occidentalización del pop coreano. Encontré referencias a un pacto de silencio de los años 70, informó Jingwu, sus ojos fijos en un documento escaneado en sepia. Un grupo de productores pioneros que, para asegurar el éxito internacional de la música coreana, hicieron un trato para estandarizar la producción y eliminar cualquier elemento desviado o demasiado personal. El director de orquesta no es un demonio cualquiera. Parece ser un constructo psíquico nacido de ese primer gran sacrificio de autenticidad por el éxito comercial.
Esto lo cambiaba todo. El enemigo no era una entidad externa, sino un fantasma inherente al ADN del Hallyu mismo. Sora sintió un frío recorrido por la espalda. Si es un constructo de esa era, su poder reside en la repetición, en la nostalgia. Está asegurando que las nuevas generaciones repitan los mismos errores de sacrificio. El equipo dedujo que el director de orquesta buscaría consolidar su poder en un evento que celebrara la historia de la música coreana, un lugar donde la veneración de la tradición sería máxima. Las noticias señalaban un gran aniversario de la fundación de la primera gran agencia de talentos, con una gala retrospectiva programada para esa misma semana. La noche del aniversario, el ambiente era de veneración reverencial. Los cazadores se movieron bajo las sombras más profundas de la historia musical del país. Jinwoo se encargó de manipular los sistemas de proyección de video antiguos, buscando el momento en que el director pudiera insertarse en la narrativa histórica. Cuando en el escenario comenzó una proyección conmemorativa, un video granulado de los fundadores de la industria, el aire se cargó. El rostro de uno de los productores originales en el video comenzó a deformarse lentamente, la sonrisa fija, estirándose en una mueca de autoridad absoluta. El director de orquesta había tomado posesión del artefacto visual más poderoso que tenía. «Está intentando poseer la memoria colectiva», gritó Sora. Miño sabía que un ataque físico directo contra un poder tan arraigado en la historia sería inútil. Necesitaban romper el recuerdo. Corrió hacia la consola principal de proyección, esquivando a los guardias de seguridad. Sora no cantó. Utilizó su voz de una manera que nunca antes habían probado. Concentró toda su frustración por la pérdida de su propia juventud y la de Mi-young en una sola frecuencia de silencio. No era audible, sino una supresión vibratoria, dirigida directamente a la resonancia del director. Mientras tanto, Jinwoo tomó el control de los sistemas de sonido, no emitiendo ruido blanco, sino reproduciendo grabaciones suprimidas y olvidadas. Demos crudas, canciones llenas de errores y emociones genuinas que habían sido eliminadas del canon histórico por ser demasiado crudas. La imagen del director en la pantalla comenzó a parpadear violentamente. El poder de la nostalgia pura chocaba con el poder de la autenticidad cruda. Miño llegó a la consola y, usando sus manos desnudas, cortó físicamente los cables de alimentación de los proyectores principales. El gran retrato del productor se apagó abruptamente, sumiendo la sala en una oscuridad momentánea, rota solo por las luces de emergencia. El impacto fue sísmico en el plano espectral. El director de orquesta gritó, un sonido que se desvanecía como un viejo disco rayado que se detiene. Había sido expulsado de su nido histórico. Cuando las luces regresaron, la audiencia estaba en silencio, confundida, pero nadie estaba poseído. En un rincón, Jinwoo detectó una última señal, muy débil, que se retiraba del edificio. No era una huida total, sino un repliegue. Los cazadores se reunieron en las sombras del exterior. Habían herido al fantasma fundacional, pero sabían que, mientras existiera la ambición desmedida y el sacrificio de la verdad por el éxito, el director de orquesta encontraría otra grieta en el brillante y frágil mundo del K-pop para resurgir. Su guerra era contra una idea, y las ideas son difíciles de matar. El aire de la madrugada se sentía limpio, casi purificado, tras la anulación de la presencia del director de orquesta en el evento conmemorativo. Sin embargo, esa limpieza era superficial. Miño sentía el agotamiento de haber librado una batalla no contra la carne y el hueso, sino contra el propio mito fundacional de su mundo. Se sentaron brevemente en un parque tranquilo, lejos de la opulencia nocturna, observando cómo los primeros repartidores comenzaban sus rondas. Jinwoo, con los ojos enrojecidos, pero con una chispa de victoria técnica, confirmó el retiro. La firma espectral se ha fragmentado. Se está dispersando en las redes de las agencias más pequeñas, las que acaban de empezar. Es como si el director hubiera decidido que es más seguro operar a través de muchos pequeños puntos de infección que arriesgarse a una gran manifestación. Sora asintió, sosteniendo la mano de Mi-young, que se había despertado y ahora estaba llorando en silencio, liberada pero abrumada por el recuerdo de sus acciones pasadas.
No podemos perseguir cada ramificación. Necesitamos un punto de presión más alto, algo que obligue al director a reagruparse o a exponerse completamente. Sora sentía una nueva determinación. Si el enemigo se alimentaba de la historia, ella usaría el futuro como arma. Había comenzado a componer una melodía, no para atacar, sino para documentar la verdad de lo que estaba ocurriendo, una balada de disidencia que esperaba poder usar como un faro de resistencia. Miño, al ver la fragilidad de Mi-young, recordó la promesa que se había hecho a sí mismo al unirse a la casa: proteger a los que aún podían ser salvados. El director sabe que lo hemos tocado. Si se reagrupa en las agencias pequeñas, es para encontrar nuevos ídolos que no estén bajo el radar de las grandes potencias. Tenemos que ir a donde se está gestando la próxima generación. La nueva información los llevó a un reality show de supervivencia extrema, un programa diseñado para encontrar a los miembros del próximo grupo estrella. El entorno era perfecto: presión psicológica máxima, inanición, humillación pública y la promesa de fama como única recompensa. Era un caldo de cultivo ideal para que el director de orquesta enviara sus esporas de influencia. La infiltración en el reality fue la más difícil hasta ahora. Jin-woo, utilizando credenciales falsas de consultor de bienestar digital, se instaló en la sala de monitoreo principal, teniendo acceso a todas las cámaras y micrófonos sensibles de la mansión donde vivían los concursantes. Miño y Sora se integraron como instructores de baile y técnica vocal, respectivamente, ganándose la confianza de los productores bajo la apariencia de ser veteranos de la vieja escuela, con métodos rigurosos pero efectivos. Pronto identificaron al objetivo: un joven llamado Jae-yoon, increíblemente talentoso, pero emocionalmente frágil, obsesionado con la perfección de Minho y atormentado por sus compañeros. Jae-yoon estaba exhibiendo síntomas de ansiedad extrema que iban más allá del estrés normal del programa. Minho notó que Jae-yoon, durante las sesiones de práctica, comenzaba a ejecutar pasos de baile que eran coreografías completas pero sin música, movimientos mecánicos que parecían ensayados en un vacío absoluto. Eran los saltos silenciosos de Mi-young, ejecutados con una precisión robótica. Sora, durante su sesión vocal, notó que Jae-yoon cantaba las mismas notas, pero con una inflexión que no era suya, una arrogancia fría que recordaba al CEO de la gala. El director estaba utilizando a Jae-yoon para probar una posesión total sin manifestación física visible, infiltrándose silenciosamente. La confrontación se planificó para la noche de la eliminación, cuando las emociones estarían al límite. Jin-woo, desde la sala de control, cortó la transmisión de las cámaras en el salón principal justo antes de que el anfitrión anunciara el resultado. Miño se movió con la urgencia de un depredador. Se acercó a Jae-yoon, que estaba de pie en el centro de la sala, inmóvil. «Jae-yoon, mírame. Corta la música, ahora». El director, sintiéndose amenazado, intentó forzar a Jae-yoon a un ataque violento contra Minho. El cuerpo del concursante se tensó. Sus ojos se volvieron vidriosos. Sora, sin el apoyo de un micrófono, usó su voz para crear una burbuja sónica protectora alrededor de Minho. Ella cantó la letra de la canción que había compuesto, una narrativa simple sobre la elección entre el brillo y la verdad. La melodía, pura y desafiante, actuó como un ácido contra la estructura de control del director. Minho, recordando el dolor de su propia caída, no atacó al chico. Atacó el enlace. Ejecutó una secuencia rápida y fluida de breaking, que no era para impresionar, sino para desestabilizar el equilibrio energético del control. Con un movimiento final, un giro invertido que desafiaba la lógica gravitacional, Minho golpeó un punto de presión en la nuca de Jae-yoon, un punto que Jin-woo había identificado como el nexo de la influencia externa. El efecto fue una explosión silenciosa. Jae-yoon se desplomó, liberado. La transmisión regresó abruptamente, y el anfitrión, ajeno a la lucha espectral, anunció la eliminación de otro concursante. Nadie vio la breve figura sombría que se disolvía en el aire enrarecido, llevándose consigo la influencia del director, que había sido repelida pero no destruida. Al retirarse, Minho miró a Sora y Jin-woo. Habían ganado un punto en la guerra contra la idea de perfección impuesta.
Pero el director de orquesta había aprendido a usar el lenguaje de la supervivencia. El próximo campo de batalla no sería un escenario o una gala, sino el corazón mismo de la industria. El silencio entre las notas, donde la verdad se ahogaba antes de poder nacer. La casa apenas comenzaba a ponerse seria. La irrupción de K-Pop Demon Hunters en el panorama cinematográfico de 2025 se siente menos como una película y más como una declaración audaz sobre la colisión entre la fantasía oscura, el espectáculo pop y la eterna lucha por la autenticidad en el ojo público. Esta obra, dirigida por un hombre emergente, conocido por su habilidad para entrelazar lo hiperreal con lo sobrenatural, toma el vibrante, aunque a menudo sofocante, mundo del K-pop y lo utiliza como telón de fondo para una casa de criaturas que resuenan con nuestros propios demonios culturales. El núcleo narrativo gira en torno a Eclipse, un grupo de ídolos que, en la superficie, encarna la perfección pulida y coreografiada que esperamos de la industria surcoreana. Sin embargo, detrás de los focos y los récords de ventas, son la última línea de defensa contra entidades parasíticas que se alimentan del fervor y la devoción ciega de sus seguidores. Esta premisa no es nueva, pero la ejecución es notablemente fresca, tejiendo una crítica sutil a la mercantilización del arte y la presión implacable sobre los artistas jóvenes. El personaje central, interpretado magistralmente por una actriz que anteriormente había destacado en dramas independientes centrados en el trauma generacional, aporta una profundidad inusual al arquetipo del héroe renuente. Su arco evolutivo no solo se centra en dominar las técnicas de combate necesarias para enfrentar a los Umbrae, sino en reconciliar su identidad como artista escénica, donde cada gesto es ensayado y falso, con su papel como protector, donde la honestidad brutal es su única arma. El director parece haber tomado inspiración directa de la iconografía del cine de acción de Hong Kong de los 90, fusionándola con la estética visual de los vídeos musicales de alto presupuesto actuales. El resultado son secuencias de lucha que son tanto brutales como hermosamente estilizadas. La química entre los miembros de Eclipse, particularmente con el líder del grupo, quien al parecer fue elegido por su pasado como bailarín de calle antes de ser reclutado por la agencia, subraya el tema de la dualidad. Su personaje representa la lucha interna entre la disciplina férrea, requerida por el sistema, y el espíritu indomable del artista callejero. Las escenas donde ensayan coreografías perfectas que simultáneamente sirven como rituales de protección son puntos álgidos de la película, donde la forma artística se convierte en función mágica. Visualmente, la película es un festín. El director de fotografía, conocido por su trabajo en cortometrajes experimentales, utiliza paletas de colores saturados para los escenarios de conciertos, contrastándolos drásticamente con los tonos fríos y desaturados de los enfrentamientos nocturnos. Esta dicotomía visual refuerza la tesis de la película. La luz brillante del estrellato a menudo oculta las sombras más profundas. La banda sonora, por supuesto, es fundamental. Compuesta en parte por productores reales de K-pop, con créditos importantes, logra integrar los ritmos pegadizos con composiciones orquestales ominosas, creando una banda sonora que se siente orgánica al mundo que retrata. Donde K-Pop Demon Hunters podría flaquear para algunos es en la densidad de su mitología. Los orígenes de los Umbrae son explicados a través de extensas piezas de exposición que rompen levemente el ritmo vertiginoso. Sin embargo, este defecto se compensa con la sinceridad con la que trata la salud mental de los ídolos. La película no solo muestra la agotadora agenda, sino cómo la constante vigilancia pública y el miedo al fracaso alimentan a estas criaturas. El verdadero demonio, sugiere la película, no es el monstruo que espera en los callejones oscuros, sino la expectativa inalcanzable que la sociedad impone a sus íconos. En conclusión, K-Pop Demon Hunters es más que una simple película de acción sobrenatural. Es un comentario mordaz sobre la naturaleza del fandom, el precio de la fama y la necesidad de encontrar poder en la verdad personal, incluso cuando se está obligado a vivir una mentira coreografiada. Su éxito radica en hacer que el espectador se preocupe genuinamente por estos personajes atrapados entre el contrato discográfico y la espada encantada. La inmersión en el universo de Eclipse se siente tan absorbente gracias al meticuloso diseño de vestuario.
No es solo moda, es armadura. Los trajes de escenario, que a primera vista parecen ser la cúspide de la alta costura pop, revelan en planos detalle costuras reforzadas con materiales que, bajo la luz ultravioleta utilizada por los cazadores, brillan con glifos protectores. Esta fusión entre moda y misticismo recuerda ligeramente las películas de vampiros japonesas de finales de los 80, donde la estética del grupo musical era inseparable de su arsenal defensivo. La diseñadora principal del filme, una ex estilista que trabajó con varias de las mayores agencias de entretenimiento, claramente volcó su conocimiento interno sobre cómo mantener una fachada impecable mientras se maneja un caos interno constante. El personaje del líder, cuyo trasfondo como artista callejero, antes de ser descubierto, es crucial, no es solo un bailarín talentoso, es el ancla emocional del grupo. Su entrenamiento formal dentro de la compañía casi lo doblega, pero sus movimientos improvisados durante las batallas, llenos de una rabia y una libertad que los ensayos nunca permiten, son los que realmente anulan a los Umbrae. Existe una escena memorable, filmada casi como un documental crudo, donde él se niega a seguir una coreografía preestablecida contra un demonio particularmente astuto, optando en su lugar por un movimiento de popping y locking aprendido en un callejón de Busan. La reacción de la protagonista es de pánico inicial, seguido por una comprensión profunda. La improvisación es la antítesis de la manipulación que alimenta a sus adversarios. Profundizando en la protagonista, la actriz logra transmitir el peso físico y psicológico de llevar una doble vida. Su agotamiento no es actuado, se nota en la rigidez de sus hombros, incluso en los momentos de triunfo. Ella es la que más carga con el secreto, debido a que su voz, utilizada para alcanzar las notas más altas en las baladas de Eclipse, es también el resonador clave en los encantamientos vocales que desorientan a las criaturas. Hay un momento desgarrador cerca del final del segundo acto donde, después de una batalla agotadora, es capturada por un reportero sensacionalista. La sonrisa forzada que pone para la cámara mientras intenta ocultar un hematoma sobrenatural es una actuación dentro de la actuación, un testimonio del costo real de la fama. Es ahí donde el espectador conecta más profundamente, reconociendo la presión que ejercemos sobre estas figuras idealizadas. El manejo del terror por parte del director es sutil pero efectivo. Los Umbrae no son monstruos grandilocuentes. Son manifestaciones de la envidia, la crítica tóxica y la obsesión parasitaria. Aparecen sutilmente en los reflejos de los espejos de camerinos o como siluetas que se mueven demasiado rápido en la periferia de las cámaras de seguridad. Esta elección narrativa evita la caricaturización y ancla la amenaza en la realidad percibida del mundo de los ídolos, donde el juicio público es tan dañino como cualquier garra demoníaca. La película sugiere que si el público dejara de proyectar sus deseos imposibles sobre estas personas, los monstruos simplemente se desvanecerían, despojando al filme de su gancho sobrenatural para revelar una verdad incómoda sobre la cultura de consumo. Finalmente, el clímax, ambientado durante un concierto masivo de regreso, es una clase magistral de puesta en escena. La decisión de hacer que la batalla final se desarrolle en pleno escenario, mientras miles de fans vitorean sin saber que están presenciando una exorcización a escala épica, es audaz. La iluminación estroboscópica, que normalmente se usa para realzar la energía, aquí se convierte en la herramienta principal para revelar y desorientar a los enemigos. La película no solo concluye con una victoria física, sino con un acto de liberación personal por parte de los miembros de Eclipse, quienes deciden, aunque sea por un instante fugaz en medio del caos, priorizar su supervivencia y su verdad sobre la perfección del espectáculo. Es esa pequeña grieta en el molde pulido lo que hace que K-Pop Demon Hunters resuene mucho después de que los créditos finales hayan terminado de rodar. La dirección de arte merece una mención especial por su habilidad para navegar entre la opulencia artificial y la suciedad oculta del submundo. Los dormitorios de los ídolos, que deberían ser santuarios de lujo, se representan con una esterilidad casi clínica, subrayando la falta de espacio personal y la sensación constante de ser observados. Cada objeto, desde las botellas de agua idénticas hasta los estantes repletos de premios, parece formar parte de un set inamovible, un museo de su propia fama. Este contraste con los lugares donde se llevan a cabo las cacerías
antiguos teatros abandonados o sótanos de clubes clandestinos, es deliberado y potente. Estos espacios oscuros, aunque peligrosos, son los únicos lugares donde los miembros de Eclipse pueden permitirse respirar sin la máscara del ídolo. El elenco secundario, aunque menos desarrollado, cumple una función temática importante. Destaca el papel del manager principal, una figura que encarna la ambivalencia del sistema. Interpretado por un veterano actor conocido por sus papeles de autoridad implacable, este personaje es simultáneamente el protector de los chicos contra la prensa y el carcelero que les recuerda constantemente sus contratos y las expectativas financieras. Él no cree en los demonios, o al menos finge no hacerlo, viendo las habilidades sobrenaturales del grupo simplemente como una ventaja competitiva que debe ser explotada. Su conflicto interno, proteger a sus artistas de amenazas literales versus proteger el negocio, es un microcosmos de la ética moral erosionada de la industria. El trabajo de cámara en las secuencias de combate es un homenaje a la fluidez narrativa. Hay un uso magistral de los planos secuencia largos durante las peleas, forzando al espectador a presenciar cada golpe, cada momento de duda, sin la comodidad de un corte rápido. Esto intensifica la vulnerabilidad de los personajes, recordándonos que, a pesar de sus poderes, son jóvenes sometidos a un estrés extremo. La protagonista, en particular, tiene un estilo de lucha que mezcla movimientos de danza contemporánea con artes marciales más brutales. Es una danza de supervivencia, donde cada giro de cadera es también un intento de evadir un ataque fatal. Su mentor, un ex agente de seguridad que ahora actúa como su guía espiritual y entrenador, le enseña que la verdadera fuerza no reside en golpear más fuerte, sino en conocer el ritmo del enemigo. Emocionalmente, la película explora el concepto de amistad forzada versus hermandad genuina. Los miembros de Eclipse están unidos por un contrato, pero la amenaza compartida los obliga a crear lazos que el sistema nunca pretendió fomentar. Las pequeñas interacciones fuera del escenario, compartiendo ramen a medianoche, ayudándose mutuamente a memorizar letras o encubriendo un desliz de sueño, son los momentos más humanos y conmovedores de la cinta. Son estos fragmentos de vida robada los que dan peso a la lucha por sobrevivir, ya que lo que están defendiendo no es solo el mundo, sino su frágil unidad interna. La película también se atreve a criticar el fenómeno del fandom tóxico a través de la representación visual de los Umbrae. Cuando los demonios adoptan la forma de los ídolos mismos, susurrando promesas de fama eterna o reproches por no ser lo suficientemente perfectos, la película establece un diálogo directo con el espectador. Se nos pregunta implícitamente, ¿hasta qué punto nuestra adoración contribuye a la destrucción de aquello que amamos? Esta autocrítica cinematográfica es lo que eleva a K-Pop Demon Hunters por encima del género fantástico, convirtiéndola en una pieza de comentario social vestida con spandex y luces de neón. El final, abierto en cuanto a la permanencia de su éxito, pero cerrado en cuanto a la aceptación de su verdad por parte del grupo, deja una nota resonante de esperanza cautelosa en un mundo que sigue hambriento de ídolos. La persistencia de la narrativa sobre la dualidad se extiende hasta el tratamiento de la música misma, que en este universo opera como un vector de poder tangible. La compositora principal del grupo, cuyo currículum incluye haber estudiado composición clásica antes de ser seducida por la estructura rítmica del pop moderno, es fundamental en este aspecto. Ella no solo crea las melodías pegadizas, sino que codifica las frecuencias protectoras. Se revela que las progresiones de acordes mayores, tan esenciales para el sonido optimista del K-pop, actúan como barreras sónicas contra las frecuencias bajas que utilizan los Umbrae para sembrar la discordia y la duda. Hay una escena técnica fascinante, donde ella y la protagonista trabajan en una nueva pista, y la protagonista, con su entrenamiento en la manipulación vocal, tiene que encontrar el tono exacto que vibre con la intención pura, no con la intención comercial. Esta necesidad de infundir significado genuino en un producto inherentemente fabricado es el verdadero motor del conflicto interno de Eclipse. El director utiliza el concepto de fanservice de una manera subversiva. Lo que tradicionalmente se presenta como un gesto de afecto hacia los seguidores se transforma aquí en un acto de agotamiento necesario.
Los prolongados saludos al final de los conciertos o las interacciones cuidadosamente coreografiadas con el público son en realidad momentos de recarga de energía para los cazadores. Deben absorber la energía positiva, el fervor no contaminado, para reponer sus reservas antes de enfrentarse a las manifestaciones negativas. Este giro conceptual obliga al público a reevaluar su propio consumo de entretenimiento. Cada aplauso se siente ahora como una inversión o un tributo con implicaciones mucho mayores. Profundizando en la representación de la fama como prisión, la película emplea el uso del espacio digital de manera brillante. Las redes sociales no son solo una herramienta de promoción, son los canales por los que los demonios obtienen acceso directo a la psique de los ídolos y sus seguidores. Los comentarios negativos o los rumores virales se materializan físicamente dentro de los conciertos, creando pequeñas distorsiones visuales que solo los miembros de Clips pueden percibir claramente. El actor que interpreta al miembro más joven, quien siempre ha luchado por mantener una fachada de inocencia, muestra una vulnerabilidad particular ante estas invasiones digitales. Su lucha se centra en borrar publicaciones comprometedoras o comentarios hirientes, una tarea imposible que simboliza la futilidad de intentar controlar la narrativa pública. Es en su desesperación por purgar su feed donde encontramos algunas de las secuencias más tensas, ya que cada intento de eliminar un comentario negativo parece solo hacer que el umbrae asociado se fortalezca. La paleta de colores, que antes parecía simplemente estilística, adquiere una connotación más simbólica en retrospectiva. El predominio del rosa neón, el azul eléctrico y el blanco brillante de los escenarios representa el ideal platónico de la juventud y el éxito, un mundo inmaculado que atrae a los parásitos. Pero cuando la acción se traslada a los bastidores, la luz dominante es la luz fluorescente dura de los pasillos de servicio, revelando el sudor, las lágrimas secas y el cableado expuesto, la maquinaria real detrás del milagro pop. Este enfoque dual en la escenografía refuerza la tesis de que la belleza perfecta requiere un sacrificio feo oculto. K-Pop Demon Hunters no solo entretiene con su acción, sino que funciona como un espejo incómodo para cualquier espectador que alguna vez haya anhelado la perfección inalcanzable de un ídolo, recordándonos que detrás de cada sonrisa pulida existe una batalla, quizás incluso sobrenatural, por conservar un pedazo de sí mismo. La textura emocional de la película se profundiza aún más al examinar la relación entre los miembros de Eclipse y su audiencia, o el fandom. Lejos de ser una masa amorfa de admiradores, la película segmenta el fandom en varios niveles de influencia parasitaria. Están los seguidores devotos, cuya energía emocional alimenta a los Umbrae. Luego están los antifans, o críticos virulentos, cuya negatividad alimenta una facción diferente y más corrosiva de los demonios. El conflicto, por lo tanto, se convierte en una gestión de ecosistemas emocionales masivos. El director, con una aparente fascinación por la sociología del espectáculo, utiliza tomas amplias de multitudes, no para mostrar grandeza, sino para visualizar el peligro de la uniformidad de pensamiento colectivo. El guionista, cuya experiencia previa incluye la escritura de ciencia ficción distópica centrada en el control mental de masas, infundió al guión esta preocupación por la autonomía individual. La protagonista, al principio, cree que puede separar su yo real del personaje público, pero aprende que la audiencia exige una fusión total. En una escena particularmente inquietante, un Umbrae toma la forma de una versión idealizada de la propia protagonista, una versión sin defectos ni dudas, y la confronta sobre su supuesta falsedad. Este demonio le dice que su esfuerzo por la autenticidad es una traición al contrato que firmó con millones de personas que necesitan creer en su perfección inquebrantable. Este enfrentamiento espejo es donde la actriz protagonista alcanza su punto más vulnerable, sugiriendo que el mayor enemigo no es el monstruo, sino la expectativa internalizada de ser un producto perfecto. El líder del grupo, el ex bailarín callejero, encuentra su catalizador emocional en la protección de los más jóvenes. Su pasado en las calles le enseñó a leer intenciones ocultas y a desconfiar de las estructuras de poder. Por lo tanto, es el más rápido en identificar cuando un fanático o un periodista está actuando como un huésped involuntario para una entidad oscura. Su lealtad no es hacia la agencia o el éxito financiero, sino hacia la camaradería forjada en el fuego de la lucha.
En un momento de calma tensa, mientras limpian las secuelas de una pelea, él le explica a la protagonista que la danza callejera siempre se trató de la libertad momentánea y que el K-pop les ha dado una plataforma, pero a un costo altísimo. Su conocimiento de la calle le permite ver más allá del brillo del escenario, reconociendo la suciedad debajo del maquillaje. La cinematografía se vuelve aún más compleja en la representación de la magia. Las técnicas de combate no son simplemente movimientos físicos, están vinculadas a la práctica del Hallyu, la ola coreana, como fenómeno cultural. Los movimientos icónicos de las coreografías famosas de Eclipse, cuando se ejecutan con la intención adecuada, actúan como sellos rúnicos. El director de fotografía utiliza un efecto de desenfoque gaussiano selectivo para separar el movimiento mágico del entorno mundano, haciendo que los ídolos parezcan flotar momentáneamente en una dimensión paralela mientras realizan sus sellos. Esta elección visual eleva el baile de mero espectáculo a una forma de exorcismo ritualizado, validando la inmensa dedicación que los ídolos invierten en su arte, no solo por razones comerciales, sino por razones de supervivencia existencial. La película concluye dejando la sensación de que el verdadero poder de Eclipse reside en su capacidad para transformar la presión externa en una fuerza mágica interna. Una hazaña que resuena profundamente con la experiencia de cualquier artista que lucha por mantener su alma intacta dentro de una máquina industrial. El aspecto más sutilmente explotado en K-Pop Demon Hunters es el de la identidad de género y la androginia inherente a la estética del ídolo masculino, que se convierte en un arma contra los Umbrae. Varios miembros masculinos del grupo desafían las nociones tradicionales de masculinidad a través de su maquillaje elaborado, peinados voluminosos y vestuario fluido, elementos que en la cultura pop occidental a menudo generan controversia. Sin embargo, en el contexto de la película, esta fluidez se interpreta como una resistencia a la categorización rígida, algo que aterroriza a los demonios que se alimentan de binarios estrictos y expectativas predecibles. El miembro más joven, cuyo personaje maneja la imagen más abiertamente ambigua, descubre que sus habilidades de atracción de atención pueden ser utilizadas para desviar la concentración de los demonios, utilizando el deslumbre visual como una cortina de humo mística. La tensión entre la vida pública y la vida privada se manifiesta también en el uso del lenguaje. El director ha integrado cuidadosamente el uso de frases de marketing y frases hechas de los ídolos, las cuales funcionan como un escudo semántico. Los lemas optimistas y las promesas de amor incondicional al fandom, que en la vida real suenan vacíos, son aquí encantamientos protectores